de mucho dolor, de muchos problemas. Y un tiempo en que la intolerancia religiosa se está manifestando muy, muy cruelmente en todas partes del mundo. Se ha comprobado ya fehacientemente que el cristianismo es la religión más perseguida en este momento. Sin embargo, hoy estamos en un día de gozo, de triunfo. Vivimos un momento recordando la historia del triunfo de este evangelio que nosotros hemos recibido al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Vendrán muchas más pruebas. Seguramente veremos u oiremos de muchas más dificultades y problemas en los días futuros. Pero mis hermanas y mis hermanos, Cristo vive. Amén. Y porque Él vive, el triunfo está asegurado. Hay dos versículos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, donde se nos dice de que los ángeles, en el versículo 5 del capítulo 24 de Lucas, los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y en el mismo capítulo, el versículo 34, dice que cuando los dos discípulos que se habían ido a Emaús, a una distancia de más o menos 11 o 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, volvieron después que se dieron cuenta que el Señor Jesús vivía, porque les acompañó en el camino y lo conocieron mientras estaban sirviéndose algo. Volvieron a dar la noticia. Ellos creían que eran los únicos que habían visto a Jesús resucitado. Pero entonces, al llegar a Jerusalén, tarde de la noche, y buscaron a los discípulos, a los demás que estaban reunidos, y cuando ellos tocaron a la puerta y se abrió la puerta, lo primero que escucharon fue: ha resucitado el Señor. Amén. Verdaderamente. Ha resucitado el Señor. Verdaderamente. Eso me recuerda un saludo, y Anita me estaba saludando parecido a eso esta mañana. Anita Torrejón. Porque se cuenta que hace algunos siglos atrás, en una antigua aldea, en una región
región muy remota de Europa, los creyentes que se juntaban muy temprano en la mañana para recordar el domingo, el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se saludaban cuando llegaban al templo y uno extendía la mano al otro y le decía: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y el otro extendía la mano y contestaba: sí, verdaderamente ha resucitado. Y con alegría y con gozo se daban un abrazo por esa noticia maravillosa. El Señor ha resucitado verdaderamente. Esa frase, mis amadas hermanas y hermanos, esa frase de los discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente, revela su estado de ánimo. Ellos no esperaban, por alguna razón, no captaron nunca lo que el Señor Jesús les había estado diciendo continuamente durante todo el tiempo de su ministerio: que era necesario que Él muriera, pero que iba a resucitar, que se iba a levantar al tercer día. Lo habían olvidado, quizás por todas las emociones y experiencias por las que habían pasado. No habían reparado en que el Señor iba a volver a la vida. Y entonces, cuando ellos saludan a sus hermanos y les dicen: ha resucitado el Señor verdaderamente, ¡qué alegría, qué gozo! Era una vuelta a encontrar o a reencontrar lo que para ellos se había perdido algunas horas atrás, algunos 2 días atrás. ¡Qué maravilla! La resurrección de Jesús es el hecho histórico más comprobado de la historia. Así lo ha demostrado y así lo ha escrito un gran creyente cristiano, un gran teólogo. ¿Por qué hay que estar demostrando que Jesús resucitó? Justamente porque desde el comienzo mismo, desde el tiempo mismo de la crucifixión, la fe cristiana fue puesta a prueba, negando el hecho. Desde el principio los cristianos fueron acusados de haber inventado la resurrección. Y a través de los siglos se han tejido, digamos, una serie de argumentos tratando de demostrar que nuestro Señor Jesucristo en realidad no resucitó. Se han inventado diversas teorías. La primera que se inventó fue en el tiempo mismo cuando Jesús estaba en la tumba. Todavía no se habían levantado los muertos. Y los primeros que se estaban poniendo, como decimos nosotros en buen chileno, poniendo el parche antes de la herida, fueron los mismos
mismos religiosos que habían buscado la muerte del Señor Jesús. Porque ustedes leen en uno de los evangelios que ellos dijeron, se acordaron, ¿cuál es la palabra? Este engañador, esa fue la palabra. Fueron donde Pilato y le dijeron, Señor, este engañador dijo que iba a resucitar el tercer día. No vaya a hacer que los discípulos, sus discípulos, vayan y hurten el cuerpo de él y después hagan correr la voz de que ha resucitado. Y dicen ellos, el mal último va a ser peor que el primero. La teoría del fraude, la teoría del hurto. Los discípulos roban, hurtan el cuerpo de Jesús y después hacen correr la voz que lo han visto resucitado. Esa es la teoría del fraude, que se ha demostrado fehacientemente que es muy, muy falsa. Está la teoría del desmayo. Jesús no murió. No murió mientras estaba en la cruz. Los que inventaron esta teoría, no sé cómo explican el lanzazo que le dieron a Jesús, la lanza que lo traspasó desde esta parte de su cuerpo hacia arriba, hacia el hombro, y que hirió su corazón, porque dice que brotó sangre y agua. La teoría del desmayo, Jesús no murió realmente, sufrió un desmayo. Después de eso, él volvió de su desmayo, salió de la tumba y se presentó ante los discípulos diciendo que había resucitado. Un señor un incrédulo, inventó la teoría de que el cuerpo de Jesús no se levantó realmente de la tumba. El Señor realmente no resucitó. Fue, dice él, el espiritual y viviente Jesús, que de algún modo se comunicó con los discípulos después de la muerte. Todo era algo completamente ilusorio. Y la teoría de las visiones, de la alucinación, esa teoría dice que los discípulos estaban sobremanera excitados, totalmente idos en sus emociones, pero también estaban confundidos y en un estado de exaltación extraordinaria. Eran ellos los que estaban engañados, eran sinceros, pero
ilusos que se habían formado la idea de que habían visto a Jesús resucitado. El incrédulo Renan, los estudiantes, no sé si ahora estudian eso, a esos hombres antiguos, aparentemente muy sabios, pero Renan, él escribió y popularizó lo que se dio a llamar la teoría de las visiones. Según esto, María Magdalena, yendo al sepulcro aún de noche, creyó ver algo que estaba solo en su cerebro y en su corazón apasionado y dolorido, y salió a decir que Jesús vivía. Pobres mujeres, siempre te cargan a ella la mano, ¿no es cierto? Poder divino del amor, exclama Renan. Momentos sagrados en que la pasión de una mujer alucinada lega al mundo un Dios resucitado. Ese Dios, la palabra Dios, no. La teoría de las visiones. Todas estas teorías, hermanas, hermanos, apuntan al hecho de que la resurrección de Jesús es el más grande fraude que jamás se haya cometido. Y si uno sigue analizando y buscando razonamientos, ve que finalmente el cristianismo está fundamentado en una mentira, en un fraude. La incredulidad no puede realmente demostrar su validez con estas teorías. Si nosotros nos damos cuenta que si se demuestra que Jesús realmente no ha resucitado, todo el edificio de la fe cristiana se derrumba. Nosotros no estaríamos aquí. No existirían templos como estos en millones de lugares en el mundo, tampoco. Pero Cristo ha resucitado verdaderamente. Y eso es algo que debe darnos absoluta confianza. Y aun cuando vengan las pruebas y aunque vengan las persecuciones que se van a aumentar conforme avanza este tiempo, los últimos tiempos, como la palabra nos enseña, nosotros debemos de seguir manteniendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Cristo vive. Amén. El Señor ha resucitado verdaderamente. La resurrección, vuelvo a repetir, es el hecho histórico mejor comprobado de la historia. No hay ningún hecho de la historia antigua de la humanidad mejor comprobado que la resurrección de nuestro Señor Jesús.
¿cómo no nos va a dar alegría? ¿Cómo no vamos a cantar con gozo? ¿Cómo no vamos a seguir confiando en ese Señor que vino a morir en la cruz, pero que se levantó victorioso? Y porque Él vive, tengo yo mañana, tiene usted mañana, tenemos un futuro glorioso, no aquí en esta tierra, pero en aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros. El apóstol Pablo, en ese capítulo 15 de 1 Corintios, donde habla de la resurrección, Él nos muestra a nosotros cómo es verdad que Cristo resucitó. Los discípulos, los primeros discípulos, al principio con mucho temor, como en secreto, empezaron a decir: ha resucitado el Señor verdaderamente. Su testimonio fue acompañado de indiscutible sinceridad. Si hubieran estado enseñando algo que ellos sabían que era una mentira, habría predicado Pedro el sermón del día de Pentecostés, donde el centro de la predicación es la resurrección del Señor Jesús. Habría predicado Pedro con ese poder y con ese entusiasmo y seguridad si él hubiese sabido que todo era una mentira. Habrían estado dispuestos los primeros cristianos y los que le siguieron después a morir por su fe, por defender la verdad de que Cristo vivía. Mis hermanas, mis hermanos, sigamos manteniendo esta misma verdad en alto. Sigamos seguros, confiando en que tenemos a un Señor que vive y que reina y que finalmente nos llevará con Él a la victoria. El apóstol Pablo asume en el pensamiento humano o en el razonamiento humano, digamos mejor, se ha usado siempre como un argumento el tomar algo negativo para fundamentar, para comprobar algo positivo. Lo negativo para apoyar lo positivo. Y eso hace el apóstol en este capítulo 15 de Romanos, a decir de 1 Corintios, cuando él dice: ¿y si Cristo no resucitó? Y nos da una lista impresionante de lo que realmente serían los cristianos si Cristo no hubiera resucitado. Vana es vuestra predicación. ¿Qué vamos a predicar? Versículo 14. Vana es también, dice, vuestra fe. En la segunda parte del capítulo 14, del versículo 14. Somos hallados falsos testigos de Cristo, falsos testigos de Dios. Y Él dice: aún estáis en vuestro pecado. Vuestra fe es vana, no tiene fundamento, es vacía. Los que murieron
creyendo en Cristo. Fueron a la tumba y perecieron. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Tendría razón el mundo para mirarnos y reírse de nosotros. Eso es interesante y eso es duro. Si Cristo nos resucitó, bueno, si fuera así, si Cristo nos resucitó, no deberíamos cantar estos cantos que cantamos. No deberíamos estar aquí, no deberíamos ni predicar ni cantar porque no tendríamos mensaje. Pero hermanos, el apóstol concluye y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Amén. Ha resucitado el Señor y vive y reina para siempre. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nuestro Señor vive. Amén. Hermanas, hermanos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Amén. Dios le bendiga.